Estados Unidos amenaza con más sanciones a Cuba por su influencia en la crisis venezolana. Mientras legisladores demócratas se oponen a opción militar en Venezuela ante advertencias de la Casa Blanca. Gobierno en disputa de Venezuela contraataca y ordena detención de Leopoldo López. Y los desafíos para la libertad de expresión en Venezuela. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Sanciones más severas para Cuba es la más reciente amenaza del presidente Donald Trump por la intervención de La Habana en la crisis de Venezuela. Los recientes enfrentamientos en Caracas reavivaron el debate sobre una eventual opción militar, pero los legisladores no parecen muy convencidos. Nos acompaña Jorge Agobián con los distintos puntos de vista que la situación de Venezuela genera en Washington. Jorge, ¿cuál fue la reacción del presidente Trump este jueves y cómo respondieron los legisladores? Belén, por una parte, el presidente Donald Trump dijo durante esta conmemoración del Día Nacional de la Oración en la Casa Blanca que enviaba un mensaje a los venezolanos diciéndoles que estaba con el pueblo de Venezuela, pero un día después de que hablara en una cadena televisiva de acá de Estados Unidos y dijera que tiene acciones concretas contra Cuba y que también el secretario de Estado Pompeo dijera días atrás que la opción militar está sobre la mesa y que sería requerida si fuera necesaria. Ante esto, consultamos a varios legisladores en Estados Unidos, pero primero vamos a escuchar parte de las declaraciones del presidente Donald Trump este jueves desde la Casa Blanca. La brutal represión del pueblo venezolano debe terminar y debe terminar pronto. Las personas se mueren de hambre, no tienen comida, no tienen agua, y ese fue uno de los países más ricos del mundo. Así que les deseamos lo mejor. Estaremos allí para ayudar y estamos allí para ayudar. El recrudecimiento a Cuba, a la isla, con este embargo que ha anunciado el presidente Donald Trump, es bien percibido por legisladores de ambos partidos en el Congreso. Sin embargo, vuelve al Capitolio estadounidense el tema de la opción militar, que para algunos demócratas pensaban que era un tema ya superado y que la Casa Blanca había entendido cuál era el punto de vista de al menos la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes. Con muchos de ellos conversamos y presentamos sus reacciones ante este tema. Cuando en el Congreso asumían que había quedado claro que la llamada opción militar no sería apoyada por el Poder Legislativo, volvió a aparecer la posibilidad del uso de la fuerza estadounidense en Venezuela, y la probabilidad de que la Casa Blanca lo ordene vuelve a generar una ola de opiniones en el Capitolio. El republicano Mario Díaz-Balart asegura que no es la acción más deseada. Pero esa decisión la toma no el Congreso de los Estados Unidos, la toma una persona, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que es el presidente Donald Trump. Del lado demócrata parecieran mantener el rechazo, pero hay matices entre las opiniones de representantes como Donna Shalala y Albio Cires. Creo que se están adelantando. Queremos una transición pacífica en Venezuela. Tiene que ser bastante excepcional para que los demócratas aquí apoyen eso. ¿Cómo qué escenario, por ejemplo? Bueno, que empiecen a matar indiscretamente a venezolanos en la calle y hagan cuerpos por todos lados. Aunque ahora está pasando un poco para similar, pero creo que deben incrementar la situación por parte de Maduro y los cubanos que están ahí, para que haya una opción militar aceptable aquí. La administración Trump ha amenazado con represalias contra Cuba y Rusia por su apoyo al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, países que habrían producido el fracaso de la llamada Operación Libertad del presidente encargado Juan Guaidó. Esta escaramuza golpista la dirigieron personalmente desde la Casa Blanca John Bolton, así lo denuncio. Maduro pidió a la Fuerza Armada Nacional estar alerta ante lo que identificó como el golpismo, en momentos en los que en la Casa Blanca insisten en que todas las opciones están sobre la mesa, incluida la más polémica. Y sobre las amenazas de Estados Unidos a Rusia, la próxima semana se reunirá el secretario de Estado Mike Pompeo y el canciller ruso en Finlandia, y allí se tratará el tema de Venezuela. Belén. Muchas gracias. Y el debate sobre una eventual intervención militar en Venezuela no se limita solamente a la Casa Blanca o al Capitolio estadounidense.
También en los organismos multilaterales como la Organización de los Estados Americanos, este tema fue motivo de discusión. Durante una sesión del Consejo Permanente, los representantes de los países miembros discutieron la presencia de actores externos en la crisis venezolana. Jacopo Luzzi estuvo en la OEA y conversó con representantes del organismo. Jacopo, a tan solo días de los violentos enfrentamientos en Venezuela, ¿cuál fue la posición de los miembros sobre la presencia de los actores externos? Bueno, la injerencia extranjera de Rusia, China, Irán y sobre todo Cuba, la cual según Estados Unidos tiene más de 20.000 efectivos militares y agentes de inteligencia, a ojos de miembros de la OEA es un hecho en Venezuela. Por esa razón, en esta sesión especial del Consejo Permanente convocada por Colombia, diferentes expertos llevaron su análisis sobre el tema. La relación militar de Rusia es evidente y profunda para conseguir un nuevo orden mundial en favor de Moscú, según los analistas, mientras Cuba controla y explota casi todos los sectores del país sudamericano, afirman, sin considerar la influencia de actores ilegales como Hezbollah o los carteles del narcotráfico colombiano. Por esa razón, el canciller de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado, afirmó que estas injerencias son el riesgo más grave para la seguridad hemisférica. Hace parte de una agenda global para irradiar en la región el socialismo del siglo XXI. No nos equivoquemos, estamos ante un plan fríamente calculado para desestabilizar la región, ejerciendo control y dominio territorial. Sobre la intervención militar en Venezuela por parte de los cubanos, rusos y chinos, el presidente del Consejo Permanente de la OEA, Carlos Trujillo, aclaró que ningún país de la organización habló en favor de estas injerencias y señaló la posibilidad de medidas contra de estos países extranjeros. Colombia, hemos visto que la región está rechazando esa intervención que está existiendo. Yo creo que es el primer paso, es la presión multilateral que lo estamos viendo acá en la OEA. Imagino que esto de aquí vamos a una resolución condenando a los actos de Rusia, de Cuba, de China en la región y más en el tema de Venezuela. Sin embargo, en la sesión observamos la ausencia de países como Surinam y Santa Lucía, entre otros, que rechazan la nominación de Gustavo Tarre como representante de Venezuela y la presencia de Nicaragua, que condena y rechaza lo que llama la verdadera injerencia en el país, o sea, aquella contra el gobierno de Nicolás Maduro. Jacopo, muchas gracias por tu reporte. Más adelante, ordenan captura de Leopoldo López. Y los desafíos de hacer periodismo en Venezuela. Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
En su más reciente ofensiva, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, a través del Tribunal Supremo de Justicia, ordenó la detención de Leopoldo López. El líder opositor está refugiado en la Embajada de España en Caracas tras interrumpir su arresto domiciliario el 30 de abril pasado. Vía Skype nos acompaña Carolina Alcalde con las últimas novedades desde Caracas. Carolina, ¿bajo qué cargos solicitan la detención de López y qué se sabe sobre su familia? Saludos, Belén. Le están pues asegurando que violó flagrantemente todos los impedimentos que tenía, entre ellos emitir algún tipo de comentario ante la prensa. En esta medida de orden de aprehensión del tribunal también anuncian que le revocan la medida de arresto domiciliario y le dicen que debe ser recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, en donde estuvo él pagando condena. Se espera, por cierto, que Leopoldo López pueda conversar con los medios de comunicación en cualquier minuto desde la residencia del embajador de España, en donde se encuentra en este momento junto con su familia. También hay que destacar que en las últimas horas miembros del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, ingresaron en su residencia, la allanaron y causaron también destrozos. Por otro lado, y tras los enfrentamientos de los últimos días, Carolina, el presidente Maduro volvió a aparecer este jueves en un acto con militares. ¿Qué dijo el mandatario en disputa? Sí, fue un acto con militares dentro del Fuerte Tiuna, una de las instalaciones militares más importantes del país. Desde allí le pidió a la Fuerza Armada Nacional cohesión y también lealtad. Insistió además en asegurar que la Casa Blanca fue quien dirigió lo que calificó de escaramuzas golpistas del pasado martes y aseguró que todas aquellas personas que participaron deberán pagar ante la justicia. Por cierto, se acaba de conocer que el Tribunal Supremo de Justicia acusa a Edgar Zambrano, primer vicepresidente del Parlamento, de traición a la patria y conspiración. Carolina, muchas gracias. Y tras la violenta represión del 30 de abril y del 1 de mayo, dejó como saldo más de 300 heridos, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. La situación en Venezuela no está controlada, según el profesor Hernán Castillo, experto en seguridad y defensa, en entrevista con La Voz de América. El analista destacó que la Fuerza Armada del país ejercerá un rol importante en el rescate del sistema democrático. A esta hora estamos con el profesor de la Universidad Simón Bolívar y experto en materia militar, Hernán Castillo. Profesor, ¿qué lectura le da usted a la actuación de la Fuerza Armada Nacional durante los últimos días? Bueno, la situación venezolana ha sido complicada desde hace ya varios años, pues cuando se trató de cambiar el modelo de la democracia representativa a la Constitución, pues del año 99. Hemos vivido altibajos importantes, solo que ahora en los últimos días se ha desencadenado la crisis, entre otras cosas resultado a partir del año 2007 de la baja brusca del precio petrolero. El modelo socialista pues ya entró en una crisis irremediable. Solo faltaba la incorporación abierta y pública de los militares venezolanos. Sin embargo, vemos como desde el Fuerte Tiuna, el ministro de la Defensa dijo que ya está dada la orden para detener a presuntos traidores. La situación no está controlada. Los militares son leales a sí mismos, hasta el punto que la represión ha tenido que estar en manos de los colectivos paramilitares y todas estas fuerzas, un sectorcito de la Guardia Nacional. ¿Usted cree que en los próximos días se van a generar más levantamientos militares, pronunciamientos? Bueno, exactamente, si en los próximos días se van a producir nuevos levantamientos, no lo sé. Lo que se va a producir son pronunciamientos individuales de los militares, en donde, bueno, las líneas de mando están bastante cuestionadas, tal como lo revela los hechos del 30 de abril. Eran palabras del profesor Hernán Castillo de la Universidad Simón Bolívar, quien se pronuncia sobre las más recientes acciones de la Fuerza Armada Nacional Venezolana y lo que pueda pasar en los próximos días en la nación sudamericana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. En el Día Internacional de la Libertad de Prensa, La Voz de América entrevistó a 3 editores de distintos medios de comunicación en Venezuela. Janet de Abreu es directora editorial de Vivo Play, un canal de noticias de televisión que se vio obligado a salir del aire y ahora sirve en línea. Pero ustedes tenían otro. TV Venezuela es un canal por cable en Estados Unidos
que recientemente abrimos una página de YouTube en Venezuela. Esto lo hicimos porque la señal de Vivoplay fue bloqueada por el gobierno cuando fueron las protestas del año 2017. Nosotros estamos transmitiendo todo el día en vivo noticias, es lo que tratamos de hacer, tratamos de informar lo más posible y de estar en vivo la mayor cantidad de tiempo posible. Estos potes nosotros los llenamos full de agua, pero por el uso, por el tiempo que se utilizó, esta parte de acá abajo se rompió. Los retos en Venezuela que tienen los periodistas para cumplir su labor diaria van desde que son ciudadanos comunes que sufren la falta de luz y agua, que no es algo reciente. Probablemente los apagones nacionales son recientes. Yo tengo periodistas que trabajan conmigo que tienen más de 6 meses sin recibir agua en su casa, que tienen que bañarse con una perolita antes de venir a trabajar. Otro de los retos que tienen los periodistas es el transporte. El transporte en Caracas está sumamente caótico porque el metro de Caracas no funciona correctamente y porque no hay efectivo en la calle. Sí hemos tenido varios periodistas, de hecho, que han sido detenidos mientras están trabajando. El día del dron en la Avenida Bolívar, y la periodista que se encontraba en planta, al ver que había sucedido algo en la Avenida Bolívar, mandamos al equipo inmediatamente. Por supuesto, cuando sucede algo de ese tipo, en Venezuela los equipos salen con equipos antimotín, es decir, con un chaleco antibalas, con un casco, y los mandamos así a la Avenida Bolívar. Por haber llegado así, eso le generó a la Guardia Nacional un recelo, porque decían que cómo era posible que ya supiéramos y tan rápido. No les gustó y se los llevaron detenidos 4 horas al DIGESIM de Boleíta. Ahora en Venezuela cada vez está más difícil acceder a la información. La gente lo hace a través de redes y no a través de los canales convencionales. Entonces el hecho de que nosotros estemos en internet y estemos en redes hace que la gente se pueda informar. El trabajo es mayor, pero la recompensa también lo es porque notas que la gente realmente nos está viendo y se está informando. El pedido de Daniel Ortega a la oposición de Nicaragua y proyectos tecnológicos innovadores en la Gran Manzana. Somos la voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. La oposición nicaragüense no abogará ante Estados Unidos para que se levanten las sanciones contra el gobierno de Nicaragua. El presidente Daniel Ortega exigió a la oposición que solicite el retiro de las medidas contra su familia y entorno. Las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a la familia presidencial y a funcionarios nicaragüenses han tenido efectos en la economía, afirmó a La Voz de América el analista Mauricio Díaz, quien aseguró que si se rompe el diálogo, los daños al país serán más severos. Se olvida de que esas decisiones también de los estados en última instancia están afectando la imagen nacional de Nicaragua, la capacidad de este país de atraer inversión extranjera que se acabó.
La administración de Donald Trump aclara que las sanciones están dirigidas a funcionarios específicos que han violado los derechos humanos y no contra el pueblo de Nicaragua. El mandatario nicaragüense, entre tanto, responsabilizó a la opositora Alianza Cívica por las acciones de Estados Unidos. Los que andan ahí de rodillas pidiendo sanciones contra sus pueblos, los que se alegran cada vez que sancionan a sus pueblos. Ante estos señalamientos, Juan Sebastián Chamorro explicó a La Voz de América que el gobierno de Ortega es el único responsable de las sanciones a sus funcionarios. Mientras exista represión, mientras no se permita a la gente reunirse pacíficamente, los países del mundo entero van a ver a Nicaragua como un objetivo de sanciones, porque en estos dorados tiempos del siglo XXI no es permitido ya la violación de estos derechos. A pesar de la tensión entre el gobierno y la oposición, siguen las reuniones entre ambas delegaciones sin que se logren acuerdos y cumplimientos sobre los temas de libertad, justicia y democracia. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Más de 200 emprendedores participan en Nueva York de la feria más grande de Estados Unidos en este sector. Se trata de la exposición Tech Day, que se convirtió en una plataforma para que los proyectos tecnológicos innovadores encuentren patrocinadores. Una fotografía comestible que comenzó con una simple selfie es uno de los proyectos presentados en la Feria Tech Day de Nueva York, un evento al que asisten alrededor de 250 emprendedores y decenas de inversionistas. Somos una cabina fotográfica comestible, por lo que imprimimos fotos de los visitantes en productos alimentarios y bebidas para que los disfruten. Elisa resalta que esta feria ha sido una excelente oportunidad de negocio. Hemos colaborado con otras empresas en el pasado en lo que respecta a imágenes y logotipos, ese tipo de cosas, por lo que es una oportunidad realmente buena para hacer contactos y ver qué más hay allá afuera. Productos comestibles a partir del uso de la tecnología es una de las muchas variedades de inventos expuestas este año, pero por supuesto aquí también hay espacio para la diversión, como nos cuenta Luis, uno de los creadores guatemalteco de Beagle, una empresa de drones que se construyen en casa. Comenzó de la frustración de nosotros probando a hacer nuestro propio drone, entonces decidimos a tomar el problema nosotros mismos y crear una solución para que cualquiera pueda entrar a esto. Entre 30 y 60 minutos dura la construcción de este dron, que puede volar hasta 1 kilómetro de distancia a 96 kilómetros por hora. Y ya que hablamos de tiempo, ¿por qué no referirnos a las largas esperas para encontrar estacionamiento en las calles? Josh parece tener la solución con Park-U. Cuando buscas un lugar, simplemente escribes tu destino como en una aplicación de mapas, y cuando estás a 3 minutos de distancia, automáticamente te encontramos el mejor lugar. Alimentos, diversión, productividad y más forman parte de Tech Day 2019, para el que hubo una masiva inscripción de 20,000 personas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. En instantes, al rescate de la biodiversidad mundial y un nuevo actor en la conquista del espacio. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
80 metros tienen que andar los competidores en esta carrera en la que los caballos no tienen jinetes, sino que por falta de otra palabra, agarradores. La carrera del vino se lleva a cabo cada año en el sur de España, en el pueblo de Caravana de la Cruz. Un informe preliminar elaborado por un grupo de científicos internacionales revela la acelerada desaparición de la biodiversidad mundial y así como un plan para rescatarla. La Tierra está perdiendo cantidades alarmantes de biodiversidad en todo el mundo, de los lémures de Madagascar a los anfibios como las ranas y las salamandras, e incluso las plantas. Algunas estimaciones sugieren que el 50% de la biodiversidad del planeta podría desaparecer en este siglo. Se espera que un nuevo informe de la Plataforma Intergubernamental de Políticas Científicas sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas exponga los daños a nuestra propia casa en términos estrictos. Con el empeoramiento del estado del mundo viviente, este informe continuará documentando, lamentablemente, la pérdida de paisajes culturales en el campo, aquí en Francia. Con estas cosas materiales perdemos un poco de nuestra alma, un poco de nuestra razón de ser. El informe ha tardado 3 años en escribir. Su objetivo es visualizar el crecimiento humano y mantenga la biodiversidad del mundo. Cuando tenemos un proyecto agrícola tenemos que pensar cómo mantenemos la biodiversidad en nuestros sistemas agrícolas. Si tenemos un proyecto de agua, ¿cómo expandimos nuestro proyecto de agua sin dañar la biodiversidad? El informe abarca a los seres humanos desde los arrecifes de coral y los océanos a los ecosistemas terrestres, así como algunas de las especies más icónicas del planeta. Los autores dicen que su esperanza está en la próxima generación. La última evaluación global de la biodiversidad se publicó en 2005. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. La carrera por la conquista del espacio tiene un nuevo contendiente. Alemania está creando nuevas leyes para atraer inversiones privadas y unirse a Estados Unidos, Rusia y China en la competencia para alcanzar las estrellas. Alemania entra en la carrera por la comercialización del espacio exterior. Su principal motivación está en que compañías de Estados Unidos y Asia prometen grandes beneficios a inversores privados, que van desde la exploración hasta la extracción de recursos del espacio. Hace algunos meses, varios países de Europa se comprometieron a apoyarse en el desarrollo de futuros cohetes lanzadores, como Ariane 6 y Vega C, para el lanzamiento de satélites, comenzando en 2020. El transporte espacial y el acceso al espacio exterior son siempre una cuestión estratégica. Lo necesitas para fines militares y de seguridad. Todos los países deben estar en condiciones de decidir por sí mismos qué satélite debe ir, a dónde y cuándo, y por eso tenemos a Ariane 6, también para que sea menos costoso. Entre otras cosas, la nueva legislación limitaría las responsabilidades financieras y legales de las empresas privadas si los accidentes ocurrieran en órbita, aparte de ofrecer incentivos para nuevos proyectos. Alemania es la cuarta economía más grande del mundo, sin embargo posee el 7º presupuesto espacial nacional más grande, estimado en un poco más de $1.000 millones. Bueno, en lo que a mí respecta, Alemania necesita una estrategia de inversión centrada en la industria para los viajes espaciales, porque necesitamos acceso a capital de riesgo que se centre en industrias innovadoras, y los viajes espaciales son muy complejos en lo que respecta a la minimización de riesgos, pero también en el desarrollo de mercados y adquisición de clientes. Berlín también ejerce presión en las Naciones Unidas para establecer estándares para la minería en la Luna, asteroides y otros cuerpos en el espacio. Natalí Salas Guaitero, Voz de América. Mientras que en la mayor parte de Latinoamérica, el 1 de mayo se celebra el Día de los Trabajadores. En Otumba, un pueblo rural en México, reconocen a los burros trabajadores, sí, así como lo escuchó. Miles de familias participan del Festival del Burro como una manera de celebrar el trabajo. Carreras, competencias de polo montados sobre el animal y hasta un concurso de disfraces forman parte de las festividades. Les informó Belén Mora.